Buen día a todos. Considerando el Salmo 2 que en el verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, dice. Y en este asunto de pedir, se dice también en Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará. Y otras cosas, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero dice pedid. Anima al Señor Jesús, anima a que se le pida al Padre diferentes cosas, como puede ser para nosotros o por otros. Puede ser que pidamos por la salud de alguien, que pidamos que alguien consiga trabajo, que intercedamos por gente o que pidamos para nosotros mismos, que podemos pedir cosas como el Señor dijo, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como que esas cosas que necesitamos, que tanta inquietud causa en mucha gente, ¿verdad? Que para muchos es el primer lugar las cosas. Sin embargo, dice que acá, si buscamos primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, primeramente las cosas vendrán por añadidura. Es decir, casa, yo que sé, el esposo, la esposa, hijos, muebles, vehículos, son cosas. Bueno, unas son personas y otras son cosas, ¿verdad? Un microondas es una cosa. Hay cosas que necesitamos y hay cosas que podemos prescindir de ellas, que no son tan necesarias. Pero a veces Dios nos permite tener esas cosas, ¿verdad? Cuando pedimos, dice, pedid y se os dará. Le está hablando especialmente a sus seguidores, a aquellos que caminan con Jesús, que andan haciendo su voluntad. Porque también Santiago, en su carta, dice que uno pudiera pedir cosas, ¿no? Como pedir sabiduría, pero si no cree que va a recibir, lógico que no. Cualquier cosa que uno le pida a Dios y no cree que lo va a recibir, no, dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna, sea lo que sea, cosa alguna, no la va a recibir porque el corazón duda. Ahora bien, cuando el corazón duda, ¿cómo se puede fortalecer la fe para que el corazón no esté fluctuando, ¿verdad? Como en un vaivén. Bueno, nosotros sabemos que podemos adquirir fe porque le podemos pedir al Señor, ¿verdad? En una ocasión los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Eso fue una petición. Pero también sabemos que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si también viene por oír la palabra de Dios, viene por leerla, por escucharla y por leerla también, ¿verdad? Cuando nos metemos en la palabra, es lógico que la palabra es espiritual, y si nosotros somos nacidos de nuevo, entonces el Espíritu Santo está ahí para hacerla viva en nosotros. Y una de las cosas que va a producir la palabra es que va a producir fe, esa fe para que podamos recibir. También la misma carta de Santiago expresa que se puede pedir mal también. Esto de pedir y se os dará. Pero si uno pide mal, porque uno puede pedir mal, dice Santiago, para deleites, para cosas mundanas y cosas que no glorifican a Dios, y uno puede pedir, y bueno, y está pidiendo mal. Dios no está obligado a responder tales peticiones. Así que hay un ejemplo tremendo en la palabra de Dios, porque esto de pedir cosas muy grandes, ¿no? Como ser lo que pidió lo que dice el Salmo 2, pídeme y te daré como herencia a las naciones, posesión tuya a los confines de la tierra. Eso es inmenso. Fíjense ustedes que ¿quién de nosotros le va a pedir al Señor, danos las naciones, dame las etnias, los grupos humanos, ¿verdad? Las razas, porque esos son las etnias. Cuando uno piensa en nación, no está pensando en un territorio, como uno dijera, dame, no sé, Alaska, o un país cualquiera que uno le pida. Hay mucha gente que enseña que se pueden pedir esas cosas, pero después vamos a ver el Salmo 2. Pero ¿qué dice? Hay un ejemplo tremendo en la palabra de Dios en el capítulo 20 de Mateo, para que vean cómo uno pudiera pedir una cosa muy, muy, muy grande.
porque dice en el capítulo 20 de Mateo, verso 20, que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que eran discípulos de Jesús, Juan y Jacobo. Y dice que le dice la madre que, o sea, vino y se arrodilló delante de él. Ya, o sea, viene con una actitud aparentemente de humildad y pidiéndole algo. Jesús dijo, pedid y se os dará. Muy bien, acá viene la madre. Y se postra, aparentemente en gran humildad, para pedirle algo. Entonces el Señor le dijo a esa madre, ¿qué quieres? Ella le dijo, qué interesante, dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, mira, le dice, da la orden que en tu reino, ella cree que el Señor es rey, que va a venir el reino de Dios, ¿verdad? Y va a haber un gobierno, como dice en Isaías, el reino del Señor milenial, del Mesías. Ella cree todo eso, pero tiene una petición referida a sus hijos. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Mira dónde, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uy, eso hace volar los fusibles, ¿verdad? ¿Qué estaba pidiendo esa madre? ¿Qué buscaba? Realmente estaba buscando un lugar de poder, de privilegio. Una madre que iba a estar chocha mirando a sus hijitos ahí, uno a la derecha. Esos son mis hijos, mira, en el reino de Dios sentado uno a la derecha y a la izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo, no saben lo que están pidiendo, lo que estás pidiendo, no saben lo que pedí. Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y la madre y los dos muchachos hacen con la cabeza afirmativamente, sí, podemos. Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Todos sabemos que fueron martirizados, más allá del bautismo en agua y de participar la cena del Señor, pero está hablando acá del sufrimiento y el martirio. Hasta en eso podemos seguir a Jesús. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Se le está diciendo, esto que están pidiendo está reservado. Eso ya está reservado. No pidan esos lugares porque no son para ustedes. Esos lugares están reservados por Dios el Padre. Entonces le da una lección para toda la vida, ¿verdad? Con respecto a cómo son los gobiernos de este mundo, ¿no? Cómo gente se pavonea cuando son senadores, diputados, y alguien dice, yo soy hermano, yo me crié con el presidente, o yo soy amigo cercano, y con eso se pavonea mucha gente, ¿no? Entonces, cuando los otros discípulos, los 10, oyeron, incluyéndolo a Judas, ¿no? Se enojaron contra estos dos, Juan y Jacobo, ¿no? Hijos de esta mamá que vino a pedir tal cosa. Entonces Jesús llamándolo, y me imagino la conversación, ¿qué quieren ahora? ¿Ustedes quién se superan a nosotros? ¿Qué se piensan? Etcétera. Y eran tan humanos como nosotros, ¿no? Entonces Jesús llamándolos, viendo lo que se había armado la discusión, dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones, ¿de quiénes son las naciones? Si Dios puede decirle a su hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, es porque en primer lugar las naciones son de Dios. Por eso los gobernantes tienen que tener mucho cuidado qué hacen con las naciones, porque van a dar cuenta por su mandato en el tiempo temporal en el que fueron gobernantes. Porque las naciones le pertenecen a Dios, solo Él puede entregarlas. Entonces dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Muchos son verdaderos tiranos, déspotas, ¿verdad? Han habido tales personajes y hay hoy en día también que se hacen los dueños de las naciones. Mas entre vosotros no será así, le dice a los discípulos, porque estaban destinados a gobernar con Jesús. Más bien que sí, hasta los cimientos de la Nueva Jerusalén llevan los nombres de los apóstoles. Pero antes que llegara a gobernar tenés que aprender a servir. Entonces dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Ay, eso
no parece muy agradable, ¿verdad? Pero por ahí se empieza por ahí. El que es fiel en lo poco puede ser puesto en lo mucho. El que alcanza esa confianza con el Señor, uno puede comenzar lavando el baño y termina siendo el jefe. Así que, amigos y hermanos, ¿qué lección nos da el Señor? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide. ¿Por qué lo pide? ¿Para qué lo pide? ¿Qué motivación hay detrás de esa petición que puede ser muy grande? Llévame a las naciones, haz conmigo cosas tremendas, que yo pueda operar en los dones del Espíritu, en milagros y maravillas. Muy bien, yo creo que el Señor quiere responder a esas oraciones. El tema, ¿estamos preparados para recibir estas cosas? ¿Será que podemos ser útiles? Pues ¿será que podremos ser todavía humildes si Dios nos usa maravillosa y grandemente en portentos, maravillas y milagros y en gran sabiduría? ¿Será que podremos mantenernos sensibles, dóciles al Señor? Es una buena pregunta, ¿no les parece? Entonces, ahí sí vamos al Salmo 2, que dice, se amotina la gente, los pueblos piensan cosas vanas y Dios pregunta, el Espíritu Santo dice, ¿por qué? Y se levantarán, esto está profetizado, sí, se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Esto lo vemos, por ejemplo, en las páginas de Apocalipsis, cuando viene el Señor a reinar y se levantan los pueblos, ¿verdad? En aquel gran día del Armagedón, en esa gran batalla final. No quieren el reino de Dios. Rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos saber nada, no queremos este gobierno de Dios, no. Ellos quieren el gobierno impío, quieren el gobierno malvado, ellos quieren ser los tiranos, los déspotas, los dueños del mundo, pero el que mora en los cielos se reirá, dice. Se ríe Dios, sí, se ríe de su insolencia, el Señor se burlará de ellos. Pero luego dice, les hablará, les va a hablar en su furor, en su ira, en su enojo y los turbará con su ira. Ahora mire, yo he puesto mi rey, dice, ¿tiene Dios un rey? Sí, Señor, tiene un rey propio que Él va a poner en el gobierno del mundo entero. ¿Y dónde? Sobre Sión, mi santo monte. Ese rey es Jesús, ese rey es el Mesías, es el Hijo de Dios por derecho legal, por descendencia real, por hijo, como dice acá, yo publicaré el decreto, verso 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Él tiene un rey que es su hijo. Yo te engendré hoy, dice, pídeme, acá viene, pídeme. Y Dios le va a responder a su hijo esa petición que él le haga, que le pida a las naciones. Dame las naciones y te daré por herencia a las naciones. El Señor puede darla porque dice el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Suyo es el oro, la plata, de él es la tierra, la luna, las estrellas, el universo. Él puede dar porque le pertenecen. Hoy día están estos gobiernos seculares que gobiernan como les parece. Esto va marchando hacia un gobierno mundial del anticristo que por un momento, por un pestañazo va a llegar al poder, pero sabemos que va hacia camino hacia la destrucción. Este tiempo será borrado, como vio la imagen que vio Nabucodonosor, que interpretó Daniel, que Dios, el reino de Dios venía y todo esto se va como basura que la lleva el viento. Entonces dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las naciones, las etnias, las razas. No hay raza superior, solamente superior es la iglesia del Señor Jesús, una raza redimida por la sangre de Jesús. Y acá dice que el Señor los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bueno, hay que leer y conocer la palabra para saber cómo será el milenio, con lo que dice Isaías, lo que dice de las naciones que correrán al monte del Señor para aprender los caminos de Dios. Y maravilloso es el final, como lo vemos en la Biblia, como dice alguien, no quedará Satanás al volante, es Dios el que gobierna para siempre. Pídeme
Así que te animo también y te aliento que todo lo que es lo que Dios nos anima a pedir, lo pidamos. Pidamos el Espíritu Santo, pidamos que se salven almas, pidamos... Sí, pedí para tu casa, pedí que tus hijos anden en el camino, que haya trabajo, que haya bendición. Todo lo que es legítimo pedir, lo vamos a pedir y lo vamos a pedir con fe porque le creemos a Dios, creemos en su palabra, creemos en la Biblia. Que Dios les bendiga al considerar estas palabras. Amén.